Buenos días a todos y todas. Retomamos los trabajos del día de hoy, martes, de este primer coloquio de teoría social, teoría crítica y administración. Nuevamente saludos desde la UAM Azcapotzalco, del Departamento de Administración, la sala Héctor Núñez y Luis Inostroza. Muy bien, este seminario organizado por el área de investigación Estado, Gobierno y Políticas Públicas, tiene el honor de contar en este momento con la presencia del doctor Guillermo Rivera Aguilera, al cual le damos la bienvenida. Bienvenido, doctor. Qué bueno que anda por estas tierras lejanas de su país. Ya hemos contado varias veces con él en diversas participaciones, tanto conferencias como ponencias, mesas temáticas. Bueno, nos acompaña el profesor investigador, el doctor Rodrigo Ocampo Merlo. Gracias, doctor. Contamos con el apoyo de Gerardo, el casi licenciado Gerardo, quien es ayudante de investigación, y sin él todo esto no sería posible. Bienvenidos las colegas y colegas de diversas universidades que están aquí presentes, y bueno, saludos a la gente en las redes sociales que nos siguen, ya sea de forma sincrónica o no. Bien, he de decir sobre el doctor Guillermo Rivera Aguilera que él es un académico investigador de la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica del Valparaíso. Es miembro del Grupo Chileno de Estudios Organizacionales MINGA y parte de la red mexicana, no, de la red latinoamericana de estudios organizacionales REOL. Bueno, también de la red Pilares, supongo, ¿no? Sí, También. de la Remineo De también. la Remineo, ahora ya es un conferencista Casi y ponente destacado, y aparte es casi mexicano por cuestiones teóricas, ¿ya? Ha publicado diversos artículos científicos sobre juventud, trabajo y organizaciones en México, Colombia, Argentina. No, o sea, realmente hablar de Guillermo, al cual considero mi amigo, en poco tiempo lo hemos conocido en varias partes y mucho trabajo, es hablar de un hombre altamente destacado, teóricamente. Ha estado en Inglaterra, en Brasil, obviamente en Colombia, Argentina, México. Ha sido profesor invitado en diversas universidades y bueno, forma parte del claustro del doctorado en psicología de la Universidad, de la Pontificia Universidad Católica del Valparaíso, ¿no? Exactamente. Y es editor de la revista Psicoperspectivas, Individuo y Sociedad. Actualmente dirige el proyecto Fondesit, Juventud, Precariedad Laboral y Pandemia. Organizaciones en tiempo de crisis 2022-2024. Bueno, obviamente su nacionalidad es chilena, aunque a veces lo confunden con argentinos, pero no del todo. ¿No? A confesión de él, o sea, bueno, sí, es un ciudadano, como decía José Saramago, ¿no? Es un ciudadano del mundo. Creo que esa es la mejor. Las fronteras no deberían de existir, y menos después de lo que aconteció aquí el domingo en México, pues, una manifestación de nuestros presidentes latinoamericanos en contra de la criminalización, ¿no? De la migración. Entonces las fronteras no deberían de existir, deberíamos de podernos desplazar libremente. E indudablemente Guillermo es un hombre que lo ha hecho a lo largo de su historia. Bienvenido. He de decir que su conferencia es el discurso del management, crítica al mismo. Adelante, doctor, por favor. Bueno, muchas gracias, Carlos, por esta presentación. De verdad que es cercana. Te agradezco estas palabras de amistad, de cercanía, como colega, como amigo. Y me gustaría partir felicitándote a ti, Carlos Juan, a Susi, que no está presente con nosotros hoy día, la doctora Susana García, y también al doctor Rodrigo Campo por organizar este coloquio internacional, teoría crítica y teoría de la administración. Me parece súper relevante porque en nuestro campo o visiones más críticas de lo organizacional no hemos tenido estas instancias más específicas de profundizar en lo teórico. Así que, como decía, al cerrar la presentación con el doctor David, esperemos que sea el primero de muchos.
Me gustaría saludar también a los colegas presentes, a los estudiantes, a las estudiantes de doctorado, con los cuales yo ya tengo un vínculo cercano, la gente del doctorado de estudios organizacionales acá de la UAM Iztapalapa, porque hemos generado ya redes entre Valparaíso, Iztapalapa, Azcapotzalco, Colombia también, donde hemos ya comenzado a trabajar en un curso que tiene que ver con el análisis crítico del discurso aplicado a políticas públicas, ¿ya? Entonces veo que hay varios estudiantes acá que veíamos online cuando yo estaba en Chile, así que me alegra mucho esa posibilidad y el hecho de estar acá presencialmente en el marco de lo que fue la conferencia CIAO y como estoy ahora como profesor visitante en el doctorado de estudio organizacional, el posgrado de estudios organizacionales de la Universidad Iztapalapa. Así que yo preparé una presentación ahí, Gerardo, si me ayuda. Eh, Quizás la podemos poner. Ah, y obviamente saludar a los que nos están escuchando online, que espero que sea de distintas latitudes de Latinoamérica, nuestra sintonía, nuestra audiencia. Bueno, a mí me pidieron hablar sobre el discurso del management desde una perspectiva crítica. Esto es sumamente amplio y por lo mismo yo voy a llevar mi conversación o mi presentación de este coloquio a un libro que yo escribí, que salió editado, si puedes cambiarlo por favor, que estoy mostrando el libro, pero para que se vea en el PPT, un libro que yo saqué el año 2020, que se llama El joven analfabeto del management, desempleo juvenil y la producción de sujetos laborales. Me gustaría detenerme desde acá de cómo yo veo que se van configurando los discursos del management, específicamente en la forma cómo se van configurando desde los discursos, desde el discurso del management a los jóvenes como sujetos empleables en las políticas globales que tenemos actualmente. Este libro salió, como les decía, el 2020 y tiene mucho de lo que fue mi tesis doctoral que yo hice o terminé por el 2016, donde yo trabajé bastante esta idea de los discursos que se construyen, eh, digamos, en la configuración de un sujeto empleable en nuestra sociedad actual. Está estructurado en aproximadamente 7, 8 capítulos. Yo la verdad que lo tenía un poco de lado el libro y lo revisé justamente para esta presentación. Y quizás me gustaría leerle lo que dice, lo que pusieron acá los editores, porque voy a aprovechar de difundir este libro. Fue la pandemia, tenía preparado un lanzamiento en Chile, pero no se pudo hacer porque de alguna forma tuvimos confinamiento y fue algo más online, todas las presentaciones. Y acá en México creo que le habían calado el libro a algunos colegas, algunos estudiantes, o lo había difundido así que voy a aprovechar con la confianza que tengo aquí de mis amigos de difundir un poco el libro también. Entonces, ¿qué es lo que dice? En el marco de las transformaciones del trabajo de las últimas décadas, el autor analiza la forma en que organismos internacionales como la OIT, el Banco Mundial y las Naciones Unidas prescriben estrategias globales que tienen una traducción local en programas de empleabilidad juvenil. De esta forma, se evidencia cómo estas políticas tienen una retórica basada en la construcción de un sujeto empleable que en la práctica disciplina y modela a los jóvenes para cumplir con los mínimos que requiere la fuerza del trabajo. De lo contrario, cuando el joven no cumple con este mandato social, queda excluido de los mercados y por lo tanto seguirá siendo un joven vulnerable, un precario, en definitiva, un joven analfabeto del management. Eh, Creo que estas palabras, deben ser unas 200 palabras, dan una idea, ¿no?, de qué se trata este libro. Me gustaría leer también algunos comentarios que me han hecho, ya que cuando uno presenta un libro te comentan otro, pero esto está un poco improvisado, ¿eh? Pero Adelante. hay algunos comentarios acá que me hicieron, sobre todo Dimitris Papadopoulos, que yo cuando estuve en Inglaterra trabajé con él. Él es profesor de la Universidad de Nottingham y dice: en medio de la precariedad social y ecológica generalizada, este libro notable y atractivo presenta un argumento importante
convincente sobre cómo los jóvenes se convierten en el en el objetivo principal de la gobernanza del empleo, pero también en el epicentro potencialmente subversivo del cambio social. Esta cita de Dimitri me parece súper potente porque yo creo que grafica bien la esencia de mi libro y en general de mi línea de investigación, ¿ya? Porque estos mandatos, que voy a profundizar, obviamente, estos discursos que van configurando al joven como sujeto empleable, como joven trabajador, estas normalizaciones, como bien explicó el doctor David en la conferencia pasada, esta lógica de sujeto empresario de sí mismo, también, y como lo hemos visto en términos concretos en Colombia, en Chile, en otros países de Latinoamérica, tiene una resistencia gran, tal que configura o de alguna forma despliega un epicentro subversivo de cambio social de los propios jóvenes. ¿Ya? Si me da el tiempo voy a profundizar en eso último que es bastante interesante, que es lo que estoy trabajando ahora. Bien, entonces, a mí uno de los temas, cuando profundizo acá, tiene que ver con o sea, lo que voy a profundizar en esta conferencia, voy a tomar algunos elementos de lo que es este discurso del management, desde esta perspectiva, como le decían, asociada a los jóvenes. Pero uno de los temas, cuando yo estaba haciendo la tesis doctoral, y acá hay varios estudiantes de doctorado, las categorías clave. ¿Qué es el management? ¿De dónde viene el management? El management lo asociamos tradicionalmente con la palabra administración, una corrección, o sea, una traducción muy literal, pero a mí me interesó también profundizar de dónde viene la palabra management. ¿Ya? Yo creo que con las categorías que uno trabaja cuando hace una tesis doctoral, es importante profundizar de dónde viene, de dónde se construye, digamos, el concepto. Y en el caso del management, etimológicamente, deriva del francés manager, expresión que entre los siglos XVI y XVII hacía referencia a maniobrar y controlar caballos, específicamente a la persona que, entre comillas, administraba caballos. A principios del siglo XX, este concepto se empieza a aplicar en la economía y en las organizaciones, basados principalmente en la administración científica, ¿no? En la idea de Frederick Taylor y Henry Fayol sobre la administración científica y la especialización del trabajo. Así parte el joven analfabeto del management como entrada, que yo quería comentarlo acá y dejarlo como un tema para la discusión posterior. Vamos a seguir. O sea, la presentación de hoy, yo la verdad que la tengo pensada desde 5 imágenes. 5 imágenes. Podemos quizá avanzar con una espera un poquito antes de pasar a la imagen. Quiero contarles que, bueno, ustedes saben, como Carlos dijo, yo me encanta recorrer México, estoy acá. Es bien, esta vida académica es bien intensa, pero en espacios libres me gusta conectarme con la cultura mexicana y fui al Museo de Arte Moderno, o sea, perdón, al Museo de Arte Moderno, el MAM, y había una exposición que me gustó mucho y se la recomiendo que vaya, que se llama Pop Político Punk, ¿ya? ¿Y por qué se la recomiendo? Porque hay una serie de imágenes y presentaciones muy desde la contracultura, no solo mexicana, sino que latinoamericana, y estas imágenes me hicieron conectar mucho con cómo explicar el análisis del discurso, en cómo explicar los temas que les voy a presentar hoy día. Entonces, es una presentación, como se darán cuenta, muy situada acá en la realidad mexicana y la hice particularmente para este coloquio y para mi amigo Muchas gracias. Carlos. Así que 5 imágenes y quiero partir por la imagen número 1, que es la siguiente. Es de un fotógrafo mexicano que es referente, si puede seguir por favor, que se llama Francisco Mata. Esta foto es del año 1998. A mí, yo cuando la vi dije, esto es análisis del discurso en una imagen. ¿Qué vemos ahí? La foto se llama La verdadera cara del neoliberalismo. Aquí vemos una niña pobre, quizá de una zona rural,
con una máscara me ayudan los colegas mexicanos, del expresidente, ¿no es Sí, cierto? Carlos Carlos Salinas de Salinas, Gortari, que gobernó de 98, 1988 perdón, a 88. 1994. De hecho, cuando él llega a México, llega al primer gobierno neoliberal, que es Miguel de la Madrid. Él llega como secretario de Programación y Presupuesto. Es licenciado en Economía por la UNAM y doctor en Economía por Harvard. De hecho, es el verdadero constructor del neoliberalismo en México, y cuando sale odiado. Esa máscara lo que representa en gran parte es el odio que se le tiene a esa persona. Pero adelante, perdón. No, no, agradezco mucho el complemento. Yo me trato de acercar también a entender el neoliberalismo desde México, porque bueno, en Chile, también les voy a contar lo que pasa en Chile, pero esta foto me llama la atención, primero, por la imagen, ¿no? Segundo, el título que tiene, que yo encuentro que Francisco Mata, que también tengo entendido que es un referente en fotografía mexicana de los últimos décadas, ¿no es cierto? Le llama a esta foto la verdadera cara del neoliberalismo. ¿Ya? ¿Y por qué quiero detenerme acá? Porque hacer análisis del discurso también nos permite esto, nos permite develar, desentramar qué hay detrás de lo dicho, qué hay detrás de una ideología neoliberal. Eh, Me voy a profundizar cómo desde este libro veo el neoliberalismo, pero me interesa, digamos, esta idea de que el neoliberalismo como ideología se configura de un discurso, y no es cualquier discurso, sino que un discurso del management, ¿ya? Entonces, también esta idea del análisis del discurso, acá tengo estudiantes connotados del curso que vemos un poco cómo el análisis crítico del discurso permite, ¿no es cierto?, correr el velo un poco de una realidad, de una política que se basa en este discurso neoliberal, pero una política que ha sido violenta, que ha generado una mayor intensidad, ¿no es cierto?, en la desigualdad y la inequidad en Latinoamérica, siendo que Latinoamérica ya venía siendo no el continente más pobre del planeta, pero sí el que tiene mayores índices de inequidad. Y esto, con las políticas neoliberales, eh, se distorsiona, ¿no? Se destalla, ¿no es cierto? No me voy a detener en lo numérico porque lo mío es lo cualitativo, el discurso, pero ustedes saben a qué me refiero, no necesito presentar números. Sigamos, esta imagen uno. Entonces, el discurso solamente, por favor, Gerardo, yo quiero solamente mencionarle esta cita, ¿no es cierto?, que cuando hacemos análisis del discurso, cuando corremos el velo, cuando sacamos esta máscara del neoliberalismo, me interesa entender desde la lógica de Perklo y Bodak como referentes del análisis crítico del discurso, pero pueden ser de otros autores que hacen análisis de discurso. No va a estar muy lejana esta definición, pero que las prácticas discursivas tienen efectos claramente ideológicos, ya que pueden producir y reproducir relaciones de poder desiguales entre clase social, género, etnia, subcultura, etcétera, etcétera, en la forma en que se sitúan a los sujetos, en la forma en cómo yo voy conceptualizando a cierto tipo de sujeto. Por ejemplo, cómo voy conceptualizando el niño, la niña, la infancia, cómo, en este caso que veo yo, los jóvenes, cómo conceptualizo a los migrantes, y cómo también la sociedad se va configurando a sí misma en un deseo de ser una sociedad. No sé, a mí me tocó venir una de las veces que vine a México hace bastante años, era cuando se estaba celebrando el bicentenario de México y en Chile paralelamente también. Entonces, hay ciertas visiones que se construyen de sociedad desde estos discursos. Entonces, me interesa, ¿no es cierto?, como a través de esta imagen que nos conectemos con los discursos, ¿ya? Porque esta ideología y el neoliberalismo no se sostiene solamente por la economía, se sostiene por una serie de valores y discursos que les voy a profundizar más adelante. Sigamos, por favor. Eh, bueno, y en el joven analfabeto del management, en mi libro, yo abordo un poco, como señalaba el doctor David, fue bueno que él haya sido primero que yo, porque tenemos mucho en común, pero a mí me interesa también desde una perspectiva Foucaultiana, yo creo principalmente de los estudios de gubernamentalidad, donde
tiene foco fuerte también este libro, entender el neoliberalismo como una forma de gobierno, ¿ya? Pero ¿qué es el neoliberalismo? ¿Cómo lo definimos? No es fácil. Hay un artículo muy bueno de un autor que es australiano, que se llama Tony Flew, que se llama Seis teorías sobre el neoliberalismo, y él parte su artículo poniendo la palabra, describe cómo él al poner la palabra neoliberalismo en Google, salen millones y millones de entradas que van desde lo que vamos a ver aquí más teórico hasta programas de televisión, maquillaje, moda, o sea, es una categoría muy amplia. Yo de verdad que cuando estuve haciendo mi tesis doctoral me perdí en el neoliberalismo porque es muy amplio, es muy interesante, muy desafiante. Ya están las visiones, bueno, el nacimiento de la biopolítica, como han comentado, pero también a mí me interesan los más neofoucaultianos, Miller Rose, Gobernar el presente, tremendo libro del año 2009. Harvey, ¿no es cierto?, el clásico, Breve historia del neoliberalismo, etcétera. Pero, ¿cómo lo definen algunos autores como los que están ahí, Harvey, Ferg? Yo trato de hacer una compresión un poco de lo que dicen. Y esta definición o esta construcción me parece interesante que, por lo menos en este libro, yo entiendo el neoliberalismo como una versión dominante del capitalismo en los últimos 30 años. Ha generado cambios mayores en las políticas, en la naturaleza del trabajo, en la educación, la salud, valores morales y sociales, afectando todos los aspectos de la vida social. ¿Ya? Ahí, como pueden ver, yo les decía, autores como Miller y Rose, ¿no es cierto? Y para efectos de este libro, yo tomo una definición de dos autores ingleses, que no es el mismo Harvey del libro neoliberalismo, para que son unos autores ingleses, y esta definición yo la saqué de un libro que se llama Conceptos claves de los estudios críticos del management. Y me pareció muy interesante, es muy interesante la pedagogía de ese tipo de libros, los key concepts, que son libros que te dan en los conceptos y tratan de definirlo en 2 páginas. O sea, muy bueno para los estudiantes de doctorado, etcétera, y que yo creo que, bueno, eso lo puedo conversar después, porque en Latinoamérica podríamos hacer algo así. Bueno, pero ¿cómo podemos una definición? Porque o sea, siguiendo a Flow, millones y millones de perspectivas, pero ya una definición concreta, ¿qué es? ¿Ya? Para mí, en este libro, el neoliberalismo es, como dice Grady y Harvey, una ideología y una práctica política. Sostiene que el bienestar y los bienes sociales serán maximizados si el mercado se extiende de la noción de propiedad a cada esfera de la interacción humana. Ojo acá, la interacción humana, ni siquiera es el concepto de una propiedad, de un objeto, de las interacciones humanas. A partir de esta definición, esta ideología y práctica política se materializa en una serie de discursos que prescriben la forma de entender los modos de producción y del trabajo en nuestras sociedades actuales. Como señalan una serie de autores, Rose, Duguay, Parker, Hanlon, que voy a profundizar, Foucault, la ideología, y esto ya lo escuché en las conferencias de ayer, lo escuché hoy día con el doctor David, la ideología repercute también en las subjetividades y en las construcciones de sujeto, ya que construye y modela un tipo de ser humano, un sujeto libre, un homus economicus, un trabajador flexible, un joven precario. Puede ser, como les decía antes, un joven analfabeto del management también. Entonces, quedémonos con estas definiciones. Yo sé que quizás podemos encontrar otras, pero para ordenarnos en todo este campo, ¿no es cierto?, del management, del curso en management, me parece súper clave estas definiciones. Sigamos, por favor. Y quiero hacerle una referencia que cuando yo estuve en Inglaterra, a mí me tocó ir al lanzamiento de este libro que se llama El lado oscuro del management o el Dark Side of Management. Acá a los que les gusta Pink Floyd, no nos confundamos acá con el Dark Side of the Moon, pero hay algo ahí, ¿eh? Hay algo en la estética del libro. Esta es una colección de Routledge que se llama The Dark Side y tienen varias visiones críticas de distintos conceptos, y a mí me tuve la suerte de conocer al profesor Jerry Hanlon, o sea, es Gerald, pero es como ya
fue súper cercano con los estudiantes de doctorado en esa época cuando yo estaba en Inglaterra, y él escribe este libro que se llama El lado oscuro del management, una historia secreta de la teoría del management, donde hace un recorrido desde una perspectiva crítica respecto al management y también cómo se instala, ¿ya? Cómo se instala el management. Eh, Lamentablemente este libro no está traducido al español, pero bueno, por ahí yo lo tengo, lo puedo escanear de alguna forma, lo podemos hacer, pero hay algo súper interesante que plantea Hanlon que tiene que ver con que este discurso, centrado en la objetividad, basado en la eficiencia del management, ha generado nuevas formas de autoridad y poder. No tiene que ver solamente con el control que siempre se habla, sino que nuevas autoridades, ¿ya? Y nuevas formas de poder. También acá linkeo esto con lo que presentaba el doctor David en la sesión anterior, contribuyendo a una serie de intereses políticos, ¿ya? Desde esta perspectiva, ¿no es cierto?, se ha manipulado la ética del trabajo, legitimando al management o la administración como un espacio de trabajar, y también no solo en los espacios del trabajo en función al trabajo, sino que en la sociedad en su conjunto. O sea, los que están más avanzados en estos temas, cuando hablan de la subjetividad del management, hablan de este automanagement, que puede ser asociado al trabajo, pero lo podemos ver, bueno, en la intensificación del trabajo, pero también lo podemos ver en esto de las aplicaciones cuando uno hace deporte, cuántas calorías quemé hoy. O sea, hay toda una subjetividad social, neoliberal, que se configura desde este discurso del management y que nosotros estamos siendo, como dice Martin Parker, y voy a profundizar más adelante, hemos sido colonizados por este discurso del management, ¿ya? Y bueno, Hanlon, a mí una de las cosas que me llama la atención, y aquí podemos estar de acuerdo o no, digo así, bien abiertamente, Hanlon en su libro dice que el management es la primera ciencia neoliberal. Hace un cruce importante entre esta idea, ¿cuál es la primera ciencia neoliberal? Porque como sabemos, y desde los enfoques Foucaultianos, sabemos que una ideología, sabemos que un modelo ideológico se basa en una ciencia. ¿Ya? Eso lo dijo Foucault hace mucho tiempo, está el poder saber, ¿no es cierto? Y la ciencia, según Hanlon, del management, o sea, perdón, la ciencia de la ideología neoliberal es el management. Acá podríamos abrir un debate interesante, pero lo voy a dejar ahí para una reflexión, porque como les digo, podemos estar de acuerdo. Yo a veces estoy de acuerdo, a veces no tanto, pero bueno, eso lo conversamos después si quieren. Pero sigamos. Entonces, como dice Hanlon en este libro, autores como Martin Park, que también en Latinoamérica, yo he visto algunas cosas con otros colegas también, el management lo vamos a entender como un sello característico, esta primera ciencia, pero un sello. Y esto está súper reportado en la literatura, aquí yo podría haber puesto muchos más autores, pero que el management opera como una tecnología de control desde un discurso managerial que opera en distintos ámbitos de la vida social. Puede ser un poco repetitivo lo que vengo diciendo, pero quiero que quede bien instalada esta idea, ¿no? También se ha desarrollado fuertemente, no solo en los países anglos, sino que acá en Latinoamérica también, la idea de managerialismo, ¿ya? Probablemente lo han escuchado, que es la ideología propia del management, ¿ya? Del discurso del management, que prescribe formas de entender los modos de producción en la sociedad actual. Hay bastante trabajo empírico acá de algunos colegas desde la perspectiva del managerialismo aplicado en políticas públicas. ¿Por qué las políticas públicas en países como México, Colombia, Chile, con esta giro neoliberal, empiezan a administrar el Estado con lógicas empresariales? ¿Ya? Se instala desde ahí, de esta racionalidad, de la idea del managerialismo. Hay muchos estudios de ahí. Tengo ahí varios colegas que puedo recomendar, bastante interesante. Pero quedémonos con una idea de que, y acá yo quiero problematizar esto y me interesa mucho discutir con ustedes esta idea de que hemos sido colonizados también por el discurso del management. En la forma en que entendemos el trabajo y las organizaciones. Un poco la pregunta que tú hacías,
en la presentación anterior, cómo formamos para descolonizar, cómo descolonizamos este discurso, cómo nos seguimos reproduciendo el chavenato, no sé, que como que ahí está instalado el discurso del management, ¿no? Entonces, cómo nosotros trabajamos alternativas. ¿Será posible? ¿Hay espacio para otros discursos? Sí, lo vimos en la CIAO, nos juntamos a conversar qué hay. Eh, pero bueno, si me da el tiempo, les quiero mostrar un poco también algunas reflexiones que yo tengo sobre cómo se descoloniza este discurso también de los propios actores que son, digamos, colonizados por este discurso. Estoy hablando de jóvenes trabajadores precarios, jóvenes analfabetos del management o que se están alfabetizando en el management. Pero quedémonos con esta idea de que el discurso nos ha colonizado. Yo creo que es muy importante verlo desde ahí. Creo que ahora vamos a la imagen número 2. Yo ahora quiero poner algunos ejemplos concretos de análisis de documentos particulares. Ya voy a dejar hasta ahí lo teórico. Y esta imagen también es de la exposición, por favor, la vamos a mostrar. No sé qué les parece. Es también de un fotógrafo bien reconocido en México que se llama Pablo Ortiz, que la foto no tiene título. Entonces yo les quería hacer un pequeño ejercicio creativo y que ustedes le pusieran rápidamente un título a esa foto, porque yo tengo tres para ofrecerles. Jóvenes. Jóvenes, ¿Mm? por acá, Contracultura. contracultura, Coacción, perdón, coacción, coacción, escape, ¿cómo? escape, Escape, sin poder huir. sin poder huir. Es como, ¿ven que dice Sex Pistol? Quizás está un poco cortado el mural, ¿eh? Se ve una estética un poco panqueta, ¿no? Bueno, yo la verdad que me parece interesante problematizar sobre quizá cómo conceptualizamos a este joven, ¿ya? Y lo que yo hice y que está acá, bueno, en uno de los capítulos del joven analfabeto del management, que se llama Las figuras de subjetividad del joven trabajador, conceptualizo. Entonces, yo lo que les voy a contar ahora es cómo también estos discursos, no voy a hablar de políticas nacionales, voy a hablar de políticas globales, porque en mi tesis yo hice un análisis de políticas globales de cómo la OIT configura al joven trabajador a través de sus informes Tendencias Mundiales de Empleo Juvenil. Y en esa época yo revisé todos esos documentos del 2004 al 2014. Y entre medio hubo una crisis económica, la crisis del 2008. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque también vivimos una crisis reciente que fue la pandemia y hay muchas conexiones ahí, pero eso se lo voy a presentar un poquito más adelante. Entonces, podemos avanzar, por favor, Gerardo, de la siguiente. Entonces, yo tengo tres títulos que también pueden ser tres figuras de la subjetividad de este joven trabajador. Una es la juventud ociosa, porque ese panqueta, con cariño, yo no lo veo como que está trabajando. No está trabajando, no es alguien productivo. Puede ser un joven también desconfiado, puede ser una juventud que está en crisis. Eh, Voy a partir por la primera, una cita de uno de estos documentos de la OIT, que es desde del año 2006, y que en este informe, como les decía, el primero salió en el 2004, el 2006, y era bien bonito cómo se configuraba la juventud en esa época, el 2004, la juventud como el futuro, cómo hay que entregarle la juventud, o sea, la juventud a nuestra sociedad. En esa época no estaban los objetivos de desarrollo sostenible, estaban los objetivos del milenio. Los objetivos del milenio dijeron que supuestamente en 2015 íbamos a erradicar la pobreza. Entonces, estemos atentos también a esta... Ya se pasó la fecha, ¿no? Claro, Estamos peor. O sea, tuvimos una pandemia, estamos peor. Entonces, acá, si uno analiza el discurso de este informe, se refuerza una perspectiva económica en esta lógica de empleo-desempleo, y se llega a sostener, en el discurso acá del management, está claro que dice que desde una perspectiva global, el joven que no trabaja es un ciudadano costoso, ya que no contribuye al bienestar de los países. Ojo ahí, con un poco lo que también señalaba
el doctor David, un poco, quizá un poco más abstracto. Acá lo quiero ilustrar con una cita que para mí es la esencia un poco de esta idea de la relación del costo que pueden ser los jóvenes en términos económicos. ¿Y qué es lo que dice? La segunda ganancia obvia de recapturar el potencial productivo de la juventud subutilizada es una ganancia económica. La juventud ociosa es costosa. Está ahí, ya la subrayé un poquito en negrita para que entendamos. No contribuye al bienestar económico del país. Al contrario, la pérdida de ingresos en la generación más joven se traduce en una falta de ahorros, así como en una pérdida de demanda agregada. Algunos jóvenes que no pueden ganarse la vida tienen que ser mantenidos por sus familias, lo que disminuye la cantidad de dinero que queda para gastar e invertir a nivel de hogar. Fíjense en estas conexiones joven-familia. Las sociedades pierden la inversión que llevaron a cabo en educación, ¿ya? Y los gobiernos no reciben contribuciones a su sistema de seguridad social y se ven obligados a gastar más en servicios remediales, incluyendo programas de prevención del uso de drogas y del crimen. Todo esto amenaza el potencial de desarrollo de las economías. Por lo tanto, tiene sentido para un país enfocarse en la juventud desde un punto de vista costo-beneficio. Ahí está, es una de las esencias del discurso del management, la lógica costo-beneficio, ¿ya? La política pública que se contribuye de una lógica costo-beneficio. Bueno, esto es del 2006, de esto, Tendencias Mundial de Empleo Juvenil, los TEMLER llamo yo, o sea, lo abrevio ahí. Podemos ver, porque esto quiero analizarlo un poquito más, desde una perspectiva más discursiva, ¿qué hay detrás de todo esto? O sea, por favor, la siguiente. Se puede categorizar, o sea, lo que dice en el fondo, la esencia del discurso que hay acá, es que se plantea, como les decía, la juventud trabajadora como una ganancia económica para los países, ¿no es cierto? Se entiende, por lo tanto, costosa una juventud que no es activa o inactiva en los mercados del trabajo, la cual constituye, como les decía, una pérdida de inversión del Estado en términos educativos y seguridad social. Llama la atención que en el fragmento seleccionado, el joven que no trabaja se psicologiza, ¿ya? En una lógica más de Ian Parker, ¿no es cierto? Esta psicologización del joven, o patologiza. El doctor David habla de patologías sociales, ¿no? En términos de salud mental, que es un tema, bueno, en esta época, ahora el tema de salud mental, bueno, pero ¿qué es lo que dice? Es más, se asocia al consumo de drogas y al crimen. Perfectamente este banqueta que estaba ahí, uno lo podría conectar con droga, alcohol, etc. Entonces el discurso de la OIT apela a hacer frente a la problemática del empleo-desempleo desde un argumento economicista, ya que corresponde a una pérdida económica para las sociedades y países tener a jóvenes desempleados o inactivos. Se puede categorizar una segunda forma de entender esta relación del joven ocioso, y ya está una visión más analítica mía, pueden estar de acuerdo o no. El joven se transforma en un otro de la inactividad, no es productivo. Ahí tenemos una otredad asociada a la no productividad. Un otro de esta inactividad económica, es decir, es un sujeto que no produce. El argumento de la OIT para la clasificación de este otro como ocioso se basa en este costo económico, como les decía, y este joven que no produce se puede transformar en un excluido muy similar a otras categorías como el joven pobre, ¿ya? Que la trabajo en el libro, no voy a profundizar ahí, pero la diferencia de este joven ocioso es que es psicologizado de manera individualizada al estar asociado al consumo de drogas y el crimen, ¿ya?
Esto es lo que dice la OIT. ¿Ya? Esto es una política global en relación al desempleo juvenil. Y lo que les quiero mostrar a través de esta cita y estos análisis, cómo el discurso del management se instala ahí y, digamos, podemos mover el velo, sacar la máscara y lo podemos presentar tal como es. Una segunda categoría, por favor, me interesa esta idea de los jóvenes desconfiados. ¿Ya? ¿Qué viene a ser un joven desconfiado? Esta ya pasan unos 5 años, estamos en 2013, tuvimos una crisis económica, la OIT habla de una generación perdida de jóvenes que caen en esta lógica de la inactividad, que son los primeros a salir de los mercados del trabajo, porque cuando hay una crisis económica, por cada adulto que se despiden a 3 jóvenes. Estos son datos de la OIT. ¿Y qué es lo que dice? Que también las crisis, y fíjense las metáforas que usa la OIT, dice, plantean una serie de costos y, entre comillas, cicatrices que dejan las crisis económicas. Y cómo los jóvenes, que son producto del efecto del desempleo, comienzan a expresar su desconfianza en los sistemas económicos y políticos. Aquí se empieza a poner bien interesante todo esto. Voy a leer textualmente la cita. Dice, como ya se analizó en la edición del 2010, es muy asociada a lo que fue el impacto de la crisis económica del 2008, porque recién se ve al año 2 para un informe de estas características, no se ve en lo inmediato. Hay que pagar un precio si se quiere acceder al mercado del trabajo en tiempos de crisis económica. Hemos aprendido mucho sobre las cicatrices producidas en el poder adquisitivo futuro y en las vías de transición en el mercado del trabajo. Aunque tal vez las cicatrices más importantes sean la desconfianza que la generación actual de jóvenes tiene en los sistemas socioeconómicos y políticos. Parte de esta desconfianza se ha manifestado en protestas políticas, como los movimientos contra la austeridad en España y Grecia. Acordemos que estamos en el año 2013. No sé si se acuerdan que en España 1 de cada 2 jóvenes después de la crisis no estaba trabajando, jóvenes con doctorado, no solamente jóvenes que no tenían formación. ¿Y qué es lo que pasa? Salen a la calle, 11M, salen, de ahí se configura el Podemos. Es peligroso para el sistema, ¿no? O sea, Pablo Iglesias casi sale presidente de España. Entonces es interesante cómo se empieza a configurar también desde este discurso managerial más específico en las políticas globales, una visión del joven como una amenaza. Pero no cualquier joven, sino que este joven desconfiado, un joven que se puede organizar, un joven que puede salir a la calle a protestar. Entonces, la OIT se plantea como una institución que aprendió sobre las cicatrices surgidas a partir de la crisis económica, siendo la más grave la desconfianza de la población juvenil, la cual ya no cree en un sistema económico y político. Un sentimiento que derivó en una serie de expresiones de resistencia de la juventud que se articularon en movimientos sociales en España y Grecia. Como ya se ha señalado en el libro, desde la OIT y otros organismos internacionales, existe la preocupación de que estos desconfiados jóvenes dejen de creer en el sistema económico actual, lo que se transforma claramente en una amenaza a un sistema económico y político. ¿Y por qué me parece tan relevante poner esto del 2013? Porque tuvimos una crisis ahora que asociada a la crisis sanitaria, pero que generó en la pandemia una crisis asociada al trabajo, ¿no? Y las características de interpretar la OIT hace 10 años atrás con lo que ha sido la pandemia, los discursos globales, estos discursos que promueven la ideología del management, es la misma. ¿Y qué es lo que hice? Aproveché mi tiempo acá en Ciudad de México y busqué un poco, porque esto ya, después de mi libro, traté de buscar una cita de qué dice estos informes ahora, el 2022. ¿Por qué? Por la pandemia, ¿no? Y quiero mostrarles una cita de lo que dicen en la pandemia. Por favor, la siguiente. Ya, esto es del 2022. Dice,
Yo le puse por ahora juventud, esto está en construcción, ¿eh? Esto es una idea que tengo en construcción, pero que me parece súper relevante a conectarla con este discurso anterior. Dice, los jóvenes que pierden su empleo o no consiguen uno son especialmente vulnerables a la cicatrización. Ya quedó claro esta idea de cicatrización, ¿no? Que el joven, que como herido, y en el fondo sea una persona antisistema, o anticapitalista, o antineoliberal, antihegemónica. El fenómeno porque sus resultados futuros en el mercado del trabajo son peores que los de su compañero, incluso cuando las condiciones macroeconómicas vuelven a mejorar. Pueden acabar aceptando un trabajo para el que están excesivamente cualificados, con lo que corren el riesgo de quedar atrapados en una trayectoria laboral que implica informalidad y bajos salarios. Como se ha observado en crisis anteriores, los jóvenes de los países de ingresos altos se ven igualmente afectados por este fenómeno. Acá, ¿qué quiere decir esa última cita? Que no es un problema del tercer mundo, no es un problema del Medio Oriente, no es un problema de Latinoamérica, África, en las economías más avanzadas ocurre lo mismo. Pero fíjense ahí, porque yo estoy work in progress, también cómo se justifica un poco la precariedad laboral. O sea, los jóvenes se quedan en los trabajos aunque estén sumamente cualificados. Esperemos que los doctores que salgan a nuestros programas no les pase estas cosas, pero lo terrible, les digo, y no es por ser pájaro de mal agüero, como decimos, la precariedad laboral no solo se ve en lo que estoy trabajando, por ejemplo, ahora que es comida rápida, sino que también se ve fuertemente en el mundo académico con las personas que es supuestamente el capital humano avanzado en nuestra sociedad. ¿Ya? Esa era la imagen, digamos, íbamos ya en la imagen 2. En la imagen 2. Y yo espero que con esta cita ustedes de alguna forma podamos conectarnos desde un dato más empírico, más que teórico, de una posibilidad analítica que podamos hacer desde los discursos del management y también una crítica a estos discursos de cómo van configurando la sociedad, los sujetos y en este caso los jóvenes. Sigamos con la tercera imagen. Este cuadro es, cuando lo vayan a ver, gigante. Y el título me encantó, La visión de los vencidos. ¿Y por qué lo pongo? Porque en la historia de México también hay un libro que es La visión de los vencidos. De ahí lo tomó el título. Exactamente, pues sí, es como la conquista, los españoles que vienen ahí encima, ¿no? Uh-huh. En sus caballos, etcétera. Uh-huh. Y yo digo, quizá hemos sido colonizados en el discurso del management, ¿no? Pero quizás esta visión más crítica, que podemos quizás asociar como una visión de los vencidos, podamos desde ahí también revertir el discurso, deconstruir y decolonizar el discurso. Sigamos con lo que quiero como cerrar en esta etapa como más una discusión, un cierre. No sé cómo estaré de tiempo, ¿me queda todavía? ¿Sí? Son unos 5 minutos. Sí. Entonces, hay un concepto que me gusta mucho que son las rutas de escape, que el Dimitris escribió un libro, se llama Escape Routes. Yo le pongo ahí, ¿habrá alternativas? ¿Habrá alternativas a todo este discurso del management que yo, bueno, hablé de la teoría, lo ejemplifiqué en unas políticas más situadas los jóvenes, más globales? Pero de lo que sí estamos claros y hemos coincidido yo aquí coincido con las presentaciones que dijeron ayer, con lo que dijo el doctor David, es que hay una racionalidad neoliberal en el discurso del management, una idea economicista que por lo menos acá yo la veo desde los discursos de la política en esta idea de costo-beneficio para entender la problemática, ¿no es cierto?, del empleo-desempleo o la juventud como sujeto empleable. Fíjense que estas políticas globales, y esto lo hemos visto harto en el curso de análisis crítico del discurso aplicado a políticas públicas, utilizan discursos que validan la flexibilidad y la precariedad del trabajo. ¿Ya? Y esto en ningún momento se plantea de la OIT decir que hay un cuestionamiento al modelo económico. Por ejemplo. Nunca. Todo se defiende con datos, nunca hay un cuestionamiento
a construir alternativas que vayan fuera de esa racionalidad del discurso del management. Nunca. Y esto también opera en las políticas públicas. No me focalicé, pero bueno, en el libro pueden ver más situada en Chile, más situada en Colombia o México. También se va a repetir esto. En Chile, por lo menos, yo estoy seguro que probablemente acá, que nunca va a haber un cuestionamiento al modelo propiamente tal. ¿Ya? Y es más fácil la lógica, lo que habláis tú, Carlos, como es más dejar morir, el sentido de dejar morir, dejar vivir es el sujeto productivo, dejar morir en este caso es cerrar la puerta a la inclusión social y dejar morir desde una... Al punqueto. Exactamente, desde el joven que no se quiere integrar, no quiere aprender este discurso del management. Porque si no aprendo, cuando me capaciten, yo no sobrevivo a la sociedad actual. Y otro tema interesante que ya les señalaba es que se repiten los discursos, ¿eh? Y esto está súper interesante analizar por lo que estamos haciendo en el curso de cómo la crisis del 2008, los discursos de empleabilidad juvenil, después la crisis que tuvimos ahora de la pandemia, son los mismos. Discurso 2020, 21, 22, es lo mismo. Cambia el problema, pero como es una crisis económica, se justifica de la misma forma. Y eso es muy interesante en cómo también el discurso del management acá y cómo la ideología neoliberal también se va adaptando también a las circunstancias y va construyendo un discurso que justifica su quehacer. ¿Ya? Y otro elemento que es interesante, esta idea de los jóvenes como un cuerpo que se configura como una amenaza para nuestra sociedad. Pero eso, como dice Dimitris acá, también es el epicentro potencialmente subversivo del cambio social. ¿Y qué es lo que vimos en Colombia, en Brasil, por mencionar Latinoamérica, en Chile, octubre del 2019? Esto no fue solo en Latinoamérica, tuvimos Hong Kong, París, o sea, estos estallidos o revueltas no están articuladas entre sí, pero la expresión de descontento es la misma. Y la pandemia de alguna forma nos mandó a todos para la casa, un poco este realismo capitalista, ¿no es cierto? Como que nos vamos todos para la casa, es como una película de ciencia ficción, y la revuelta social, no hay calle, pues, no hay espacio de protesta. ¿Sigamos? Que me quedan unos minutitos. Como uno. Bueno, en estos espacios de alternativa, a mí me interesa mucho saber qué dicen los jóvenes, pues, cómo me resisto a este discurso, ¿no? Pero también el discurso del management también tiene que ver con lo que hablábamos durante el ASIAO, lo que hemos hablado en este coloquio. ¿Habrá otra alternativa, el cooperativismo, economía solidaria, etcétera, que de alguna forma nos descolonizan del management? Yo creo que sí es posible. Por eso esa visión de los vencidos también puede ser este espacio de cambio social, de transformación también, no solo de la acción, sino que de los discursos que se configuren en relación al discurso del management. Bueno, me dicen que no hay tiempo. Yo tenía una cita de algunos jóvenes a propósito Pues de una, ¿no? Que sea. de la revuelta social y todo esto. ¿Por qué? Porque es como un epílogo. O sea, me interesa, ya, tenemos los discursos, tenemos los regímenes de verdad, cómo queramos expresarlo, cómo se va mutando el discurso del management, porque se muta, se va mutando, y lo ejemplifico de una crisis a otra, es lo mismo, y va mutando y se va perfeccionando incluso. Pero ¿qué dicen los jóvenes? ¿Por qué esta idea del epicentro subversivo de cambio social? Y la última foto es de quizás lo conocen, Turó, creo que es el más famoso de todos estos fotógrafos, que fotografió al comandante Marco. Él se especializa en revueltas y festividades, sus fotos en blanco y negro principalmente. Y esta es una revuelta en Oaxaca, en el 2006, pero esto es lo que nosotros vimos en Colombia, en Cali. Ustedes, chicas, son de Cali, los vieron, los vimos en Santiago, en distintas ciudades de Chile, a partir de octubre de 2019. Y ahí tengo una cita. Una nomás me dejaron. No está bien si estaba en la hora. Una.
El chico dice, bueno, esto está en un artículo que yo escribí, es sobre la revuelta social de octubre, dice, si no protestamos ahora, la protesta no la va a hacer nadie por nosotros. ¿Por qué salgo? Porque esa era una de las preguntas, ¿por qué sale a la calle? Así era una como muy etnográfico, muy etnográfica, le hacíamos 3 preguntas a los jóvenes. Dice, porque hay un impulso generacional, siento yo, en los espacios colectivos en los que trabajo. Hay un interés de protestar, hay un interés de sacar la voz y de entender también que el momento es ahora. Si no protestamos ahora, la protesta no la va a hacer nadie por nosotros. Y también hay un efecto de masas. Si uno ve que hay una masa que sale a protestar todos los días, uno igual habita en este sentimiento de masa. Se identifica con esta masa y sale a protestar. Pero detrás de eso hay un profundo deseo de querer cambiar esta injusticia, de querer transformar algo a través de la protesta. ¿No será que ese cambio también es cambiar el discurso del management? De cómo son configurados ellos como jóvenes. Este es un chico de 21 años, obviamente acá no les preguntábamos identidad, nada, estábamos en la calle, estábamos en una protesta social, pero trabajaba y estudiaba, estudiante universitario. ¿Ya? ¿Sigamos? ¿Alcanzo? ¿Algo más? ¿Para cerrar? Pues 30 segundos. Sí. Tenía otra cita del presidente del sindicato Starbucks, pero que tiene que ver con la ideología, ¿ya? La voy a... Dame unos segunditos, Carlos, y con esto sí. Que tiene que ver con la investigación actual que estoy haciendo, que es con organizaciones de comida rápida, de cómo los jóvenes se organizan en respuesta a la precariedad laboral, que de alguna forma justifican estos discursos del management, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que dice el presidente del sindicato, Antonio, que, bueno, nos hemos hecho muy cercanos a propósito de este trabajo? Dice, Starbucks tiene un discurso ideológico, De hecho, en los periodos de más conflicto, nosotros decíamos que no estábamos en una guerra laboral con Starbucks, era una guerra ideológica. A mí me parece sumamente interesante. Nosotros, o sea, desde esta visión de los vencidos, ¿no? Nosotros lo teníamos como categorizado así. Era una lucha ideológica en contra de la cultura organizacional de Starbucks. No era un conflicto laboral, era ideológico. Lo voy a dejar ahí por el tiempo. Sigamos con la que viene, pero que se hagan esta idea que también los jóvenes tienen esta visión ideológica y cómo luchar contra la ideología. Y bueno, yo creo que la importancia de esto de colonizarnos del discurso del management tiene que ver un poco en los comentarios que hiciste tú, en la formación, en cómo estamos formando a nuestros estudiantes. Porque nosotros mismos, los académicos, tenemos la lógica de la contabilidad en nuestras rendiciones. Lo hablaron ayer, tenemos que rendir cuánto producimos académicamente en publicaciones, cuántos quizás estudiantes tenemos, cuántas tesis guiamos, cuántos proyectos nos ganamos. Ustedes que están en el doctorado, la misma lógica. Entonces, ¿cómo? O sea, ustedes van a ver, o sea, es lo mismo en el doctorado. Si tengo una beca o voy para allá, tengo un financiamiento, tengo que rendirlo, ¿no? Tengo que terminar una tesis en un plazo. Pero también yo creo que esta descolonización va asociada a una elaboración de políticas públicas también. Por muy críticos que seamos con las formas de gobierno, igual la política pública se juega en muchas cosas. Y por último, en lo más terrenal, ¿no es cierto? Acá varios colegas de los estudios organizacionales, estamos trabajando en terreno con organizaciones, con cooperativas, con infancia. O sea, yo los miro y empiezo organizaciones artísticas, con trabajo, sindicatos, etcétera. Entonces, tenemos que descolonizarnos, ¿ya? Y con esto quiero cerrar. ¿Puedo citar a mi profesor de Inglaterra? Que tiene una cita muy bonita. No, es que con esto cierro, que es muy bonito, muy bonito. Muy bonito para cerrar este recorrido. Dimitri dice en su libro Escape Routes: estamos entrenados para pensar que el producto final de una lucha política tiene que ver con un punto final transformador, una revuelta, una huelga, una organización exitosamente construida, una revolución. Sin embargo, esta perspectiva ignora la pregunta más importante de todas. ¿Cómo comienza la transformación social?
Abordar esta cuestión exige que cultivemos la sensibilidad para percibir momentos, cosas aún no tienen nombre. Muchas gracias. Pues Creo que hay muchas- una última lámina Ah, por si alguien quiere ir a la exposición. ¿Ah? Ahí está la- no, lo que hay que hacer, no, muchas gracias al No, no, está bien, está doctor bien. Guillermo Rivera. Hay que hacer varias cosas. Primero que nos comparte el libro, ¿no? El link del libro. Ya habíamos Están en la lámina, está el link, está en la Este, biblioteca Claxo para descargar. bueno, hay que conseguirlo, Les voy a dejar un- Gerardo, después, y nosotros lo ponemos, en la página del área para que esté accesible a todo el mundo. Este, luego hay que agradecerle, bueno, si nos puede pasar también este, ya no la pasó, si nos autoriza a difundir la presentación, Por supuesto. estaría perfecto también. Con las fotos. Ajá, exactamente. Este, ese sería el segundo punto, que estaba anotando la pregunta, estaba medio desconcentrado. Y bueno, y ya yendo a la discusión, realmente te felicito, a Guillermo, al doctor Guillermo, lo felicito. Es más que brillante su trabajo y cómo va teniendo distintos niveles, ¿ah? De implicaciones, de todo tipo, ¿no? Que van desde la administración, la psicología, las políticas públicas, el Estado, ¿no? La resistencia, la transformación social, el trabajo, ¿no? Obviamente el tema del trabajo. Entonces tiene múltiples niveles de análisis, lo cual me parece más que brillante y que lo va mostrando en un proceso histórico, ¿no? Así desde el romanticismo más irrelevante, ¿no? De la OIT, cuando dice nos va a ir bien, ¿no? O sea, sino antes de la primera crisis importante del siglo XXI, porque venimos de muchas crisis del siglo XX. eh, Ahí estaba, con la primera imagen estaba Carlos Salinas de Gortari. Yo dije, es el presidente en su momento más odiado de México por muchas cosas. Y es que cuando acaba su periodo de gobierno, entramos en una crisis muy importante aquí en México, ¿no? Que nos va a llevar a muchas cosas, ¿no? Muchas situaciones que no voy a hablar de ellas. Pero la UIT en su ingenuidad y manipulación, sobre todo manipulación, yo creo más que ingenuidad, nos plantea un futuro importante, ¿no? Donde hay bienestar propiamente antes de la crisis de 2008. Y que ya en la crisis de 2008 podríamos comenzar a pensar en términos académicos y teóricos la inviabilidad del modelo neoliberal, ¿no? Porque quiebra el capitalismo estadounidense, lo cual no es menor. La quiebra del capitalismo estadounidense que va a arrastrar a múltiples crisis en diversos países del mundo, ¿no? Entonces va a tener como un gran efecto dominó la quiebra del capitalismo estadounidense. Y ahí, ¿qué está de por medio? Pues el modelo neoliberal en su aspecto más económico y clásico. Y yo siempre digo, las prácticas administrativas, ¿no? También, o sea, la administración que se ejerce y se teoriza desde Estados Unidos, pues ahí llega a una crisis que habría que repensar. El propio Joseph Stiglitz dice a propósito de esa crisis, creo que en este libro de Caída Libre, dice hacia una nueva ciencia económica, tiene un capítulo, y ahí dice así tal cual, o plantea, el neoliberalismo no es una ciencia, es pura ideología. Necesitamos repensar, y eso mismo hay que decirlo en la administración, y entre la conferencia de ayer del doctor Antonio Sarur, la otra le dije Arturo, Antonio Sarur, y aquí el doctor Guillermo Rivera, nos ponen esto a pensar, ¿no? La ideología administrativa, ¿no? El management como una ideología que tiene como su ida y vuelta, ¿no? Así como el método concreto, abstracto, concreto, podría ser aquí la ideología, ciencia, ideología, ¿no? O sea, al final de cuentas, eh, esta idea de construir una juventud, ¿no? Que que es bueno, que vive un proceso de cicatrización, pero bueno, primero vive un proceso
de ideologización donde el sentido de la existencia está en trabajar, ¿no? Así tal cual, en producir y consumir, y que todo el entramado del capital, ¿no? Todo el entramado institucional del capital, lo que le garantiza es no tener trabajo, ¿no? No poder, esa es la garantía que tenemos nosotros, no tener trabajo, no poder consumir, ¿no? Y culpabiliza al joven, ¿no? O culpabiliza al desempleado. Y entonces invierte la realidad, ¿no? Ahora es culpa de alguien no poder conseguir empleo, cuando realmente hay toda una teoría económica que ha llevado a un desempleo masivo, ¿no? Entonces todo está muy interesante, me parece realmente brillante, y que yo pensaría, para la gente que nos está oyendo aquí y nos sigue por redes, que lo que hace el doctor Guillermo es lo que hace un investigador, ¿no? Que me parece más que brillante. Es pensar su realidad. No hace mucho nos conocemos, pero hemos hecho muy buen clic teóricamente. Y ahorita que lo oía, dije, ya entiendo por qué. ¿Por qué estudian los jóvenes? Yo me hacía esa pregunta, ¿por qué le interesa la juventud y eso, no? Y es por el proceso chileno, ¿no? En parte. Creo que ahí hay un punto de ruptura. Yo había oído exactamente la versión contraria durante las protestas del 2019, ahí en la tele, donde gente mayor, claro, mayor que él, ¿no? Él es un joven, ya así como de 60, 70 años, decía, no, nosotros no podemos salir a protestar. Dice, tenemos miedo. Ya me refiero en Chile, ¿eh? Claro, ¿de qué tienen miedo? Pues de toda la experiencia de la dictadura. Y aquí él trae la evidencia exactamente contraria generacionalmente, ¿no? Como los jóvenes, y exactamente decía la persona ahí que sacaban en la tele en ese momento, decía, solamente los jóvenes pueden salir a protestar porque no tienen miedo. Y entonces yo creo que hay una generación en Chile que además es a la primera que le toca vivir la imposición del modelo neoliberal a sangre y fuego, que vivió bajo el terror, ¿no? Vivió bajo el terror la represión estatal y vivió bajo el terror la imposición neoliberal, ¿no? Yo, por ejemplo, la primera imagen, yo le hubiera robado la frase al movimiento de Ayotzinapa aquí en México y le hubiera puesto, fue el Estado. Porque a mí lo que más me llamó la atención fueron las dos pistolas apuntándole al joven, ¿no? Entonces, pareciera ser que inevitablemente ese joven rebelde, ¿no? Por supuesto, y como decía, pues tu expresidente, ¿no? Salvador Allende, decía, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción ontológica. Y entonces, biológica, pero bueno, agreguemos. Viene en un escrito eso, viene en un libro, en el libro de neoliberalismo viene. Perfecto. Viene. Entonces, por eso hacemos clic, tenemos temas en común, ¿no? Pero bueno, no, yo tendría mucho que decir, pero yo digo, es un gran ejemplo de cómo hacer una investigación en un proceso histórico, va marcando momentos de ruptura y va construyendo un hilo de inteligibilidad que, si bien en apariencia parte de la juventud, del trabajo, el management, termina explicando su momento histórico, cómo se ha intentado transformar Chile. Pero no nada más en Chile, la crisis ha sido en todo el continente y hablamos de gobiernos progresistas a lo largo de todo el continente, la segunda generación de gobiernos progresistas, y creo que este trabajo trasciende por mucho la intención del management, ¿no? O sea, el management es, creo que, el pretexto. Entonces yo felicito a Guillermo, creo que nos ha enriquecido muchísimo su gran conferencia. Muchas gracias, Guillermo, por estar aquí, que además se tomó el tiempo de venir hasta Azcapotzalco, lo cual no le queda cerca, pero bueno, gracias a la guía de turistas, aquí está. Entonces, doctor, ¿quiere comentar algo? Sí. Rápidamente, para que haya tiempo de que participen las colegas y los colegas que nos acompañan. Bueno, antes que nada, felicitar también la exposición del doctor Guillermo. Es provocadora, abre muchos campos de discusión y de inicio una de las primeras provocaciones es justo, ¿no? Cómo cuestiona esta idea del management como la primera ciencia neoliberal, ¿no? O cómo lo podemos pensar como un discurso que se ha vuelto hegemónico
para legitimar un proceso de acumulación del capital, el cual es capaz de construir una subjetividad particular que coloniza y se encarna en el cuerpo de los jóvenes, ¿no? Pero me parece interesante cómo lo plantea el doctor Guillermo y dice, la ideología que es colonizante se posiciona a la par de la formación de nuevas autoridades y nuevas formas de poder. Eso es interesante porque eso es no caer en la ingenuidad que la ideología opera sola, ¿no? Sino que se encarna, está con nuevas formas de autoridad, nuevas formas de poder y con algo bien particular y que es interesante problematizarlo, con esta nueva forma de automanagement, ¿no? Que se instaura en la subjetividad. Pero me agrada cómo termina la presentación y que evidencia que la colonización no es totalizante. Hay procesos de mediación, de subjetivación, que se reincorporan en la juventud y catapultan momentos de resistencia, de lucha, de aspirar a un horizonte posible. A lo mejor no está claro hacia dónde caminar, pero lo que sí está claro es que ya no queremos seguir ahí. Y esta forma en que culmina la exposición me parece rica, ¿no? Entonces, entender que la colonización de la subjetividad no es total. Y por ahí me quedaba pensando un poco justo este discurso de la OIT de considerar al joven como que no trabaja como un joven costoso, sino este mismo discurso está encubriendo y enmascara actividades productivas que no son remuneradas, como el trabajo de cuidados, el trabajo en negocios familiares como tiendas, ¿no? Y justamente es interesante ponerlo como otro elemento que está encubriendo la OIT, ¿no? El trabajo no remunerado y sobre el cual permite la reproducción y la acumulación del capital en su fase neoliberal hoy en día, ¿no? Es vital este tipo de actividades. Entonces, pues nada, no me queda más que nuevamente extender mi felicitación, doctor Guillermo, y un gusto compartir la mesa. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien quiere comentar algo? Un minuto de comentario. No, sí, por favor. No, pero No, dale. no, porque tenemos, si no, un minuto, porque sí, hay que venir por acá por el... Bueno, el profesor Guillermo ha planteado y nos ha explicado el joven analfabeto, ¿no? Entendemos que es una cuestión teórica, es una aproximación explicativa para el mundo científico y para quienes estamos haciendo parte de él. En la praxis, en la acción cotidiana que hace el profesor Guillermo con todos esos jóvenes con los que ha trabajado y de los que crea esas reflexiones y esas aproximaciones conceptuales y teóricas. ¿Qué haces en la cotidianidad con ellos? Esa es una muy buena pregunta. ¿Alguien más quiere hacer alguna otra pregunta? 30 segundos. Sí, estamos. Vamos. Sí. Desde ahí. Ok. Dale. Que el tema aquí me parece que también se puede enfocar a los mismos discursos de desigualdad, pero sobre todo a un discurso de odio, ¿no? En donde esa incisión de la que usted habla, doctor Guillermo, pues no solamente hace algo antihegemónico, anticolonial, antisistema, ¿no? Incluso en la misma vida cotidiana del joven, ¿no? Queda excluido y se vuelve el no apto para el novio de la hija, se vuelve el no apto como amigo, el no apto como algún miembro familiar. También la sociedad la excluye de esa forma, ¿no? Y se vuelve un discurso de odio como tal. Gracias. Bueno, muy bien. ¿Más comentarios? Por favor. Gracias. Perdón por la premura. ¿Hay alguna pregunta? No, bueno, perdón por la premura, pero estamos a punto de tener que cerrar este momento la sesión. Doctor Guillermo, por favor, tiene 3 minutos para Sí, cerrar. no, yo agradezco mucho las preguntas de Diana, de Hugo. Hemos tenido ya conversaciones y claro, lo cotidiano con los jóvenes. Yo, como les decía, cuando
este libro es producto de la tesis doctoral, estuve mucho vinculado a los discursos, siendo que yo venía, y acá lo cuento un poco una parte, yo antes de entrar al mundo doctoral, yo trabajaba en programas de inclusión social y económica de jóvenes, y me tocó vivir en Bolivia, en Perú, no con el mundo acá, o sea, era más en una lógica de intervención social, de ONGs, una realidad totalmente distinta. Igual hacía investigación, tenía que hacer informes, diagnósticos, pero era distinto, no era... Y bueno, he trabajado harto con organizaciones, comunidades, etcétera, también en Chile. Y como nosotros en el curso somos tan críticos con lo discursivo, que yo también empecé a cuestionar si lo discursivo era el camino a seguir en su momento. Ya yo cerré mi tesis, después hice un postdoc que tiene elementos discursivos, pero de ahí quise darle un giro también a mi investigación y abordar perspectivas etnográficas. Por acá con Carlos yo les presenté alguna vez un trabajo que hice con una empresa de comida rápida, más como tratando de tener más cercanía con los jóvenes. Y actualmente el proyecto que dirijo es directamente un trabajo con sindicatos de jóvenes trabajadores de comida rápida, que en Chile, lo explico siempre, en otros países, no es un sindicato ¿cómo se llama?, del ámbito de la comida rápida, sino que es por empresa. Y ahí, como les decía, hemos generado un muy buen vínculo con los sindicatos en este diálogo entre mundo académico con estas nuevas expresiones de sindicalismo. Entonces, yo tengo harto contacto con los chicos, de hecho ya hay vínculos más de confianza. Hemos hecho cosas en la universidad, que es importante. No es como esta cuestión extractivista del investigador, que solo les pregunto, hemos hecho ya un par de actividades en la universidad, porque varios estudiantes, yo hago clases en el pregrado, en psicología, estudian y trabajan, problematizamos cómo ver el trabajo, desde la precariedad, desde el capitalismo de plataforma, todas esas nuevas formas de entender el trabajo. Entonces, mi contacto con los jóvenes va en esa línea, en una cercanía, en un trabajo más de construir una sinergia en, en respuesta a esta precariedad laboral, en tratar de entender cómo se viene el futuro del trabajo para los jóvenes también. Me interesa harto eso. Y con los chicos problematizar estos temas. Y también están los jóvenes estudiantes que a veces como que no los visibilizamos. Yo hago curso de teoría social, estudiante de primer año, hago curso de psicología del trabajo, estudiante de segundo. Cuando hablo de primer año de licenciatura, segundos tienen 17, 18, 19, 20 años. Y con ellos también, mostrarles este tipo de cosas, que hay ciertas creencias o discursos que tenemos instalados, pero que tenemos que deconstruir. Así que ese es y lo estoy pasando súper bien porque este trabajo es como más encerrado en la biblioteca, en cambio el otro es más del día a día quizás con los jóvenes, aunque bueno, la exigencia académica, la universidad también, pero mientras más yo puedo estar ahí dialogando, bien. Y respecto a lo que decía Hugo, interesante, yo no lo tomé tanto esto de la familia, pero hay un enfoque también, aquí yo lo menciono en el libro, como en la modernidad se va configurando la productividad y con la noción de familia de la mano. O sea, esto, bueno, ya acá los colegas saben bastante bien este tema, pero a mí lo que me llama la atención, que también esta ideología del management tiene, y ya que estamos en teoría social, un fuerte componente funcionalista. Un colega, y los voy a citar, hablaba del paquete parsoniano, de Parsons, paquete completo, que es trabajar, lo que señalas tú, la familia, la casa y el perro prácticamente, ¿no? Sí. Los hijos, el perro. Ya, ese paquete parsoniano es un poco, se pone en juego con estas crisis. Y eso, lamentablemente, desde una lógica del management, un discurso neoliberal, desestabiliza un sistema, porque el funcionalismo siempre quiere un sistema como una taza de leche, ¿no? Entonces, lo interesante es que el sistema tiene fisura y ahí las rutas de escape, ahí está esto que dice Dimitris, el epicentro potencialmente subversivo que hay detrás. Pero en eso estamos trabajando, o sea,
como les puse en esta última cita, tenemos que, no solo en la acción, ir a la calle, protestar, también hay que escribir. Estamos con una colega, con la Tere, contigo, en la CIA, hablando de organizaciones alternativas. Pero ¿qué entendemos en Latinoamérica como organización alternativa? Todavía es, por ejemplo, una categoría demasiado amplia que hace falta escribir algo que la podamos hilar un poco en nuestras realidades latinoamericanas, o sea, y particularmente en México, Chile, Colombia, por mencionar algunos países. Entonces, con eso cierro porque ya estamos en la hora. Así que muchas gracias por las preguntas. Pues ha sido una gran exposición la que ha hecho el doctor Guillermo Rivera. Le agradecemos mucho. Estamos bajo tiempo porque ya llegó nuestra próxima ponente. En 5 minutos regresamos a la siguiente cuestión. Gracias.